Así entonces le vamos a dar continuidad a la unidad 2. Esta unidad, que como ya les había indicado, vuelve a retomar la Constitución de 1917, específicamente en el último punto, en donde tenemos que analizar nosotros, por supuesto, la Constitución mexicana, la parte dogmática, la parte orgánica, y en donde explicaremos los aspectos relacionados a cada una de ellas, el contenido en cuanto a su articulado, y por supuesto, antes de ello, analizar qué es la teoría de la Constitución, a qué se le conoce como teoría de la Constitución, indicar de igual manera cuál es el sentido de la Constitución, el sentido formal, el sentido material de la Constitución y por supuesto su clasificación atendiendo a diferentes criterios. Hay algunos autores que nos van a establecer la clasificación de la Constitución, por supuesto, tomando en consideración diversos aspectos, y los vamos a analizar. Tenemos, por decirlo de alguna manera, el criterio de Fernando Lasalle. Entonces, esto es muy importante porque en sí es esto, y por supuesto algunos conceptos también que tendríamos que especificar relacionados con la Constitución, lo que es la Constitución. Al final de cuentas, de eso se trata la teoría de la Constitución, ¿ok? Establecer qué es la Constitución dentro de un orden jurídico, como nosotros lo vamos a analizar. Entonces, empezamos con esta unidad 2 y como les decía, ya más adelante retomaremos la idea que habíamos dejado en relación a la Constitución mexicana, algunas características retomaremos porque va a ser necesario para efecto de ubicarnos ciertos aspectos todavía un poquito, muy poquito en relación a su historia, ya para lo último, y entonces para así darle la pauta a lo que ya les había indicado, ¿no? Relacionado con los aspectos ya que nos competen, ¿no? Relacionándolo ahora sí a la estructura de nuestra Constitución. Pero bueno, es muy cierto, ¿verdad? Ahora, que tendremos que analizar nosotros ese contenido. Y que ustedes tendrán que identificar por lo menos los artículos más importantes, ¿no? Del mismo. Ahora, entremos en materia. Y entonces decíamos, vamos a analizar qué es la teoría de la Constitución. Esta pretende explicar cuál es la constitución de un orden jurídico y qué función desempeña en ese orden jurídico. Por lo tanto, si en un momento determinado nosotros estableciéramos el aspecto más importante de una teoría de la Constitución es determinar precisamente ese papel que desempeña esa Constitución, entonces lo que sigue es empezar a dilucidar eso precisamente como la Constitución, y todavía no estamos hablando de conceptos de Constitución, sino esta parte que conlleva a relacionar a la Constitución con una teoría de la Constitución, porque de esa teoría de la Constitución se va a desprender que la Constitución va a permitir identificar los diferentes elementos que van a conformar el orden jurídico del que ya se hablaba. Entonces, que obviamente aquellos materiales jurídicos que van a formar a ese orden, y por supuesto que se van a encontrar relacionados de tal forma que se va a dar una conexión entre todos los actos que se lleven a cabo, tanto los actos condicionantes como los actos condicionados que van a ser necesarios para que opere la creación escalonada del mismo derecho. ¿Okay? Y que entonces esto es lo que le va a dar una fuerza normativa a ese derecho. Y entonces la Constitución, por supuesto, va a funcionar como fuente de las normas jurídicas que
van a adquirir validez de esa manera. Entonces, nosotros ya lo habíamos comentado al inicio de este tema, cómo de nuestra Constitución emanan leyes, de nuestra Constitución emanan reglamentos. Y entonces, sí, tendríamos que anotar ese aspecto fundamental, ¿no? Ahora, eso es por lo que respecta a lo que implica la teoría de la Constitución. Como les decía, todavía no estamos abarcando definiciones, ¿sí? de la Constitución, todavía no. Vamos a analizarlo eso más adelante. Ahorita, lo que nos va a ocupar para efecto de darle continuidad a este tema, que por supuesto no vamos a terminar hoy, lo estamos iniciando y lo vamos a concluir. Todavía nos faltan varias sesiones para terminar este tema. Y entonces, vamos a analizar los sentidos de la Constitución. Y en este momento se habla de dos sentidos de la Constitución. La Constitución en sentido formal y la Constitución en sentido material. Y nosotros vamos a empezar con el sentido formal. Ese es el que vamos a analizar y le vamos a dar la pauta para analizar el sentido material en la siguiente sesión, ¿ok? Entonces, pero ya vamos a dejar iniciado nuestro tema, ¿ok? Y entonces empezamos. La Constitución en sentido formal hace referencia al documento solemne en el que se va a encontrar codificada la norma jurídica, ¿okay? Por supuesto que no pueden modificarse bajo reformas comunes, requieren de un trámite especial, por supuesto con el fin de llevar a cabo esa modificación. La misma Constitución establece en uno de sus preceptos que esta Constitución, es decir, hablando de nuestra Constitución, las leyes que de ella emanan, los reglamentos que de ella emanan, se pueden modificar, se pueden reformar. Entonces, esa va a ser una de las características propiamente. Recuerden ustedes, si vamos a hacer memoria y entonces vamos a traer a colación lo que ya habíamos analizado con don Antonio López de Santana. Recuerdan ustedes que él impuso en la ley número 7 que en aquel momento esas 7 leyes no iban a poder, ¿verdad?, modificarse, reformarse. Un candadito, ¿verdad?, que se le puso a esa legislación, a esa Constitución propiamente, ¿no?, relacionando a este aspecto. Sí, en un momento determinado, la Constitución que nos regula se puede modificar, como ya lo dijimos hace un rato. De ahí que tengamos el problema de tantas reformas que ha sufrido nuestra Constitución y que de repente tendríamos que indicar qué pasará, ¿no? Si en algún momento determinado se puede considerar eso favorable o qué es lo que sucede, ¿no? Pero bueno, entonces recapitulemos en lo que estamos analizando. Y entonces la Constitución en sentido formal, por supuesto que se va a referir a todo aquel conjunto de normas escritas que ya van a estar formalmente reconocidas y que se van a establecer dentro de un documento ya jurídico, por supuesto, dentro de este documento tan importante, ¿sí? Se va a establecer la estructura del Estado, se van a establecer sus poderes, sus instituciones, los derechos fundamentales de los ciudadanos, y estamos hablando propiamente de las dos partes de la Constitución, tanto la parte orgánica como la parte dogmática. Sí, va a ser un documento importantísimo, va a ser una ley suprema que va a servir como base para todo el ordenamiento jurídico de un país, del país del que se trate, ¿no? Entonces sí, cuando estamos hablando nosotros de una Constitución en el sentido formal, va a ser ese documento legal
que va a establecer las bases para la organización y el funcionamiento del Estado. Obviamente, va a poder estar compuesta por una serie de leyes y de hecho estará compuesta por una serie de disposiciones que van a emanar de la misma. Esta constitución, dependiendo de los países, de algunos otros países, por ejemplo, va a sufrir enmiendas, porque así se le llama, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, las enmiendas a la Constitución. En nuestro país es reformas a la Constitución, ¿ok? Entonces, estas reformas, esas enmiendas que se lleven a cabo, van a definir toda la estructura del gobierno, que como ya habíamos indicado, en nuestro caso, se va a dividir en el poder, los 3 poderes de la Unión: el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Y por supuesto, en un momento determinado, como ya habíamos indicado, abarcar todo lo que corresponde a los mismos poderes de la Unión, ¿no? Y la parte en donde tendríamos que abarcar a los ciudadanos de la República Mexicana, que más adelante lo vamos a analizar en cuanto a los artículos que corresponden a cada uno de los aspectos, ¿ok? Entonces, se indica esta característica, ¿no? Cuando se habla de una constitución, ¿verdad? En el sentido formal, va a tener ciertas características. Entre ellas, por supuesto, una muy importante: ser escrita, ¿ok? Y por supuesto, encontrarse codificada. Es la primera característica que le da o que se le atribuye a una constitución en el sentido formal. Se tratará de una constitución escrita y que se va a referir especialmente en cuanto a las normas que van a quedar esquematizadas dentro de esa constitución y que por lo tanto será un solo documento, ¿ok? Y va a estar codificada en ese sentido, ¿ok? Al final de todo ello sería una de las características. La característica fundamental será escrita y estará codificada. El siguiente aspecto que también se le tiene que atribuir a nuestra Constitución, en este caso, sería establecer la organización del Estado. Esto lo hace en la parte orgánica, y que en un momento determinado tenemos nosotros representada esta parte a través de la organización, estructura y funcionamiento del Estado, ¿ok? Dentro de esa parte orgánica, y dentro de ella, obviamente, a los poderes de la Unión, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y todo lo que compete, una vez que se termina con el poder judicial, el municipio libre y después todos los demás aspectos que restan. Estamos hablando de 136 artículos de la Constitución, en donde tendríamos la parte dogmática del 1 al 29 y la parte orgánica del 30 al 136, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, otra característica de la Constitución en sentido formal va a definir esos poderes y va a definir las funciones de las instituciones gubernamentales. Se van a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, que como ya lo habíamos indicado, van a quedar plasmados en la parte dogmática. Por supuesto, se van a establecer procedimientos para efecto de modificar, ¿no? En nuestro caso, para efecto de reformar a nuestra Constitución. Eso es analizar la Constitución en un sentido formal,
que como ya habíamos indicado, bueno, por lo pronto ya le dimos inicio a esta unidad 2. Todavía nos resta bastante, apenas estamos iniciando, pero lo iremos haciendo, ¿no? Estamos hablando más así acertadamente como de unas 2 sesiones más para efectos de terminar con esta unidad, ¿ok? Continuamos.